La FM de RCN, las noticias como son. 6 de la mañana, 38 minutos. El presidente Gustavo Petro se encuentra en México para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de ese país. Sin duda, un momento histórico para la región y un momento histórico para la izquierda, porque Claudia Sheinbaum es de izquierda. Gustavo Petro se encuentra allá. Va a haber una toma de posesión muy importante durante la tarde. En instantes les vamos a contar más sobre el tema. 6 de la mañana, 39 minutos. Saludamos hasta ahora al exministro de Hacienda, exministro de Minas y Energía, exdirector de Planeación Nacional, Mauricio Cárdenas. Doctor Cárdenas, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Como siempre, un gran gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. ¿Cómo lee usted la baja de tasa de interés del Banco de la República que se ha anunciado en las últimas horas? Me gusta, pero se quedó corto. Es decir, hay que bajar la tasa de interés, hay que mirar exclusivamente qué está pasando con la inflación, y con ese parámetro y con ese criterio yo creo que el banco tenía un poco de espacio para ir más allá. Y eso le hubiera convenido a la economía, es decir, en vez de bajar medio punto porcentual, haber bajado 3/4, 75 puntos básicos, dar una señal más contundente de que efectivamente la economía se está desacelerando, que ya la inflación está bajo control o está en una dirección muy clara hacia la baja. Entonces yo hubiera preferido un poco de más, digamos, audacia en esa decisión y bajarla más, porque yo creo que para la economía, para el bolsillo de los colombianos, para los empresarios, era necesario. ¿Qué más se puede hacer para reactivar la economía por parte del Banco de la República? Buena pregunta. Poco. Realmente el instrumento que tiene el Banco de la República es la tasa de interés y es el más importante. Hay otras parámetros de la regulación y de la política monetaria y crediticia que se pueden utilizar, pero para no enredar la conversación y para ir al foco de lo que realmente maneja el Banco de la República es la tasa de interés. Entonces, ¿qué ocurre? La tasa de interés en Colombia está un poco alta y con razón, porque hubo un fenómeno de inflación muy alto, era necesario bajar esa inflación, de manera que el banco pues tuvo el criterio oportuno de subir esa tasa, pero al mismo tiempo que la sube, pues, y no le tembló la mano para subirla de a un punto porcentual cada vez que lo necesitó, o sea, subidas fuertes. Entonces tiene que actuar un poco con ese mismo criterio y bajarla. Yo creo que ellos mismos están divididos en ese sentido, por eso la votación ayer fue 4 a favor de bajarla medio punto porcentual y 3 a favor de bajarla 75 puntos básicos. Es decir, ahí tienen el debate. Yo creo que es un tema de los que no quisieron bajar las 75 básicos, es un tema de prudencia, de temor, de que todavía hay muchas incertidumbres, etcétera. Pero eso lo entendería uno si ya estuvieran llegando al fin de ese ciclo, o sea, como que ya no saben dónde van a parar. Pero todavía les falta mucho para llegar a la meta. Entonces, ¿qué creo yo? Que se puede tener un poquito insisto, de una decisión más fuerte, porque es que el empresariado colombiano está bastante asfixiado porque tiene las deudas, por un lado, a tasas altas y por otro lado, pues ya se le empieza a debilitar la demanda, las ventas de los productos. Entonces, para el empresariado era necesario esa bocanada de aire fresco. Pero bueno, pueden todavía rectificar. Esta es una de varias juntas que quedan este Sí, año y pues la podrán hacer en la próxima y en la siguiente. claro. Exministro Cárdenas, muy buenos días. Mire, la gente, ¿dónde va a empezar a sentir este alivio? En los créditos hipotecarios, en las tarjetas de crédito, en dónde va a poder aprovechar y empezar a sentir este alivio para consumir y mover la economía. Buena pregunta, Darcy, porque esa es la que realmente le importa a la gente. A ver, hay tres tipos de créditos. El crédito que los bancos llaman comercial, que es a los empresarios, a las empresas, también se llama corporativo. El crédito de consumo, que es esencialmente las tarjetas de crédito, y el crédito hipotecario, que son pues los créditos para la compra de vivienda. Esto lo empiezan a sentir primero los créditos comerciales, es decir, los corporativos. ¿Por qué? Porque normalmente esos créditos corporativos están fijados a una tasa de interés que depende de la tasa de interés a la que captan los depósitos los bancos. Es decir, a un empresario le cobran DTF más tantos puntos o IBR más tantos puntos. Ese DTF
es la tasa de captación, a la tasa a la que reciben los ahorros los bancos. Ese responde rápidamente a la tasa del Banco de la República, o sea, ese baja y por ende también va a bajar la tasa de los créditos comerciales o los corporativos. La de las tarjetas de crédito depende más de una tasa que no se mueve tan, digamos, a la par o tan inmediatamente con la tasa de interés del Banco de la República, que es la tasa de usura. Esa tasa la calcula la Superintendencia Financiera, está por el orden del 30%, un poquito por debajo. Esa baja, pero más lentamente. Digamos que si la del Banco de la República baja en ascensor, esta baja por las escaleras, pero baja. Y la que se mueve menos con esto es la tasa de los créditos hipotecarios, porque esa, paradójicamente, es una tasa de largo plazo. Los créditos hipotecarios, recordemos que son a 15 años, incluso hay créditos a 20 años. Eso se fijan más, esa tasa de interés se fija más en función de lo que le cueste al gobierno conseguir créditos o financiamiento a 10, 15 o 20 años. Esa depende de otro parámetro que es más la confianza que haya en un país en el manejo de su política fiscal. Entonces, no esperemos grandes, caídas en la tasa de los créditos hipotecarios, pero sí se le produce ya con la decisión de ayer un alivio a la mayoría de los créditos comerciales, es decir, los créditos que tienen los sectores corporativos y empresariales. Exministro, usted sabe que más que nadie, usted lo sabe, que economía no se puede hacer con pesimismo. Pues el análisis puede ser un poco pesimista, pero la economía no puede partir de supuestos pesimistas, pues porque no se puede hacer no se puede hacer absolutamente nada. Pero en ese orden de ideas usted ve el desempleo levemente subió de 9,3 a 9,7, la tasa de interés está bajando, seguramente el crecimiento va a estar entre 1,5 y 2%, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la devaluación, uno puede hacer cuentas para final de año con $1 a 4.200. ¿Usted no cree, con ojos de buen analista, doctor Cárdenas, que como que los indicadores macros tienden a estabilizarse y un poquito van a cerrar mejor que en el anterior trimestre? Sí, en buena parte por la disminución de la tasa de interés del Banco de la República. Eso naturalmente afecta, eso le da un poco de ánimo a la demanda y pues se recupera la economía. Eso va a pasar. La pregunta es hasta qué punto, o sea, cuál va a ser el estado de la economía después de que el Banco de la República termine de bajar la tasa de interés, cosa que ocurrirá el año entrante, o sea, va a seguir bajando la tasa de interés. Y yo diría que la economía va a pasar de un estado de estancamiento, que no crecía, como fue el año pasado, 2003, como fue el primer trimestre de este año, estancamiento, va a pasar a un crecimiento lento y muy modesto, de aproximadamente 2 a 2,5%. Entonces, ese es el trabajo que va a hacer el Banco de la República, de bajar la tasa de interés y poner la economía a crecer a 2,5%. La pregunta es eso suficiente? ¿Es eso lo que le permite a Colombia resolver problemas de pobreza, de desempleo, etcétera? No, claramente no. 2,5% es un crecimiento muy malo, muy bajo, muy por debajo de lo que históricamente ha sido el nivel en Colombia. Y ahí entonces ya la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Por qué la economía no está creciendo al 4%, que podría ser? Y ahí ya entra uno en el capítulo de pues que no están las condiciones de confianza, de que hay mucha incertidumbre, de que hay un constante movimiento de reformas, de anuncios, de amenazas, y que pues evidentemente el empresariado dice no, en esas condiciones yo prefiero no meterme hasta que no se despeje un poco el panorama. Y que hay unos sectores que también están muy frenados porque el gobierno pues no cree mucho en un modelo que ha sido exitoso en Colombia, que es el de participaciones privadas, pero tampoco propone una alternativa de que la máquina del Estado opere y funcione, como es el caso de la infraestructura de transporte. O sea, uno puede decir que no está de acuerdo con el modelo de APPs, de las 4G, pero tiene que, si es que no le gusta que el sector privado esté ahí, y pues me parece que eso es totalmente debatible y criticable que el gobierno tenga esa posición, pero sí debe entonces decir, bueno, entonces las carreteras las va a hacer el Estado. Pero ni lo uno ni lo otro, o sea, ni rajan ni prestan el hacha. Entonces, eso tiene muy postrado a ese sector de inversión que es fundamental para la economía. Doctor Entonces, Cárdenas, de ahí para arriba sí es un problema ya político, no es un problema monetario. Doctor Cárdenas, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. En esa mirada sectorial que usted empezaba a hacer sobre infraestructura, le pregunto, ¿qué debería hacer el gobierno para poder reactivar
vivienda, industria y agro. Bueno, empecemos por el agro porque es de los sectores el que la está yendo mejor. El agro ha tenido un buen desempeño, de hecho es el que explica por qué la economía se recuperó en el segundo trimestre y es algo a lo que el gobierno le ha sacado mucho pecho, producto entre otras cosas de que las cosechas han estado mejor, la ganadería también ha tenido un buen ciclo. Eso no tiene mucho que ver realmente con la política económica ni con la política del sector agropecuario, ha sido más bien un efecto de que hubo buenos precios internacionales, obviamente eso estimula las siembras. Entonces ese sector va relativamente bien. Industria es el que va más mal, porque ya lleva pues casi 2 años de caídas en rojo, entonces es un sector muy golpeado, es un sector que pues realmente depende mucho del consumo de los hogares en Colombia, pero le ha faltado al país, y fíjese que ahí, Juan, se choca mucho el discurso oficial con la realidad económica. El discurso oficial es reindustrialización. Vamos a reindustrializar a Colombia. Eso lo dijo el presidente desde el primer día, desde el día que ganó las elecciones. Pero eso no ha pasado, porque para reindustrializar a Colombia tendrían que estar ocurriendo cosas que hoy no están pasando. Ejemplo, el gobierno debería estar diciendo, vamos a seguir el modelo de México, que si Estados Unidos ya no le quiere comprar los productos a China por razones políticas, pues se los está comprando a México y nosotros podríamos perfectamente producir algo de eso. ¿Por qué? Porque tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque estamos cerca de Estados Unidos. Entonces en el país, ojo que esto es un tema muy político, en vez de estar hablando de la reforma laboral, en vez de estar hablando de la reforma a la salud, desgastando al país en ese tema que no va para ningún lado, el gobierno debería estar diciendo, vamos a adoptar el modelo de reemplazar las importaciones que vienen de la China en mercados como el de Estados Unidos, y eso significa que tenemos que producir la línea A, B, C de productos y vamos a hacerlo en tales sitios y vamos a impulsar con una política tributaria amable, vamos a bajar las tasas de impositivas. Entonces es otro discurso, pero obviamente es un discurso que está totalmente ausente en el planteamiento del gobierno actual, es algo que queda pendiente seguramente para el próximo gobierno. 6:51 a.m, el exministro de Hacienda, de Minas, exdirector de Planeación Nacional, el doctor Mauricio Cárdenas, acompañándonos esta mañana. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos, como siempre. 6:51. Julieta